capítulo 24. Verso 21. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Pablo expresa que hay un tema central que es el punto por el cual le persiguen, que es la afirmación que no pueden aceptar todos aquellos que persiguieron y rechazaron al Mesías. Que él afirme que Jesús ha resucitado. Quiero decirles que estudiar las Escrituras es lo más deleitoso que hay. Como dice el Salmo 119, 105, no es el 105, es el 119, pero dice, más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca, ¿no? Que es diríamos, el simbolismo que tiene la Biblia del oso. El oso que está comiéndose la miel que sale del panal que está ahí en el árbol. Y sí, yo les recomiendo, si usted no ha sentido ese deleite, se está perdiendo de algo. Si todavía le da flojera y no abre la Biblia en toda la semana, si prefiere estar en el celular, en las redes, en la internet, en la computadora, empiece a hacerse preguntas leyendo el texto, a tratar de entender qué le dice Dios, y va a ver que va a tener cada vez más hambre de Dios, ¿no? Hay muchas preguntas acerca de nuestra vida que tenemos que hacerle a Dios. Muchas preguntas acerca de la doctrina, algunas bastante complicadas que se han discutido hasta por siglos. ¿Cómo se relaciona la soberanía de Dios y la libertad humana, ¿no? ¿Existe o no existe un pecado original? ¿Qué hubiera pasado si el hombre no hubiera pecado? ¿Jesús de todas maneras se hubiera encarnado o ya no tenía necesidad de encarnar? En fin, no quiero multiplicar las preguntas, pero sí que tengamos inquietudes. ¿De qué manera Dios es trino y no es tres dioses? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué función tiene cada persona en la Trinidad? Preguntarse, estudiar, leer, reflexionar. Y entre más lo hacemos, pues más entendemos, por una parte más entendemos y por otra más intuimos, percibimos todo lo que no sabemos. Intuimos que no sabemos muchísimas cosas. Y entonces cada vez sentimos más grande nuestra ignorancia. Si alguna vez decíamos, no, ya sé qué es el cristianismo. Ahora tenemos que decir, como Sócrates, no sé nada, ¿no? En este momento en que Pablo está dando su respuesta ante el procurador Félix, se centra en el punto más importante del mensaje del cristianismo, la resurrección. Quisiera que pensemos por un momento que Pablo pudo haber tenido un discurso más político. Tal vez aprovechar y hablar contra la opresión romana, la injusticia de una invasión, seguramente la inmoralidad del César, de otros gobernantes, como estos propios personajes, Félix y más adelante Drusila, hermana de Berenice y de Agripa II, que no eran famosos por su inmoralidad, ¿no? O pudo haber Pablo aprovechado para defender la importancia del pueblo judío, del pueblo elegido, o cualquier perspectiva sociopolítica.
Qué interesante que Pablo no se enfrasca en eso. Pablo va a la esencia del cristianismo, la resurrección. Y no es que no nos interese el mundo que nos rodea. No es que neguemos la realidad o le restemos importancia. Es que la teología, reconociendo el mundo en el que vive, tiene que encontrar el sentido y no quedarse solamente en el hecho, incluso científico. Es decir, no nos interesan los problemas sociales desde la sociología, no nos interesan los problemas políticos desde las ciencias políticas, no nos interesan los problemas mentales solo desde la psicología. Para eso están las ciencias, con sus errores y fracasos. A nosotros nos interesa entender el sentido espiritual, el significado espiritual de la condición cultural y social en la que estamos. Por eso tenemos que trascender a eso que está sucediendo. ¿Y por qué les digo esto? Perdón. Bueno, porque las noticias respecto de la guerra están candentes, ¿no? El día de ayer, Estados Unidos bombardeó algunas plantas nucleares de 3 regiones de Irán. Y previamente, las noticias, prácticamente por 2 semanas, nos habían estado hablando del bombardeo israelita al país de Irán también, ¿no? No sé si los que están hasta atrás quieran irse por acá, hay asientos. Todavía hay asientos. La pregunta de muchos, ¿cómo debemos mirar estas noticias? Porque muchas personas lo toman en un sentido apocalíptico no correcto. Ahora sí, ya se va a acabar el mundo. Ahora sí ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé qué prurito porque se acabe el mundo, ¿no? Ahora sí ya viene Cristo. Ahora sí seguro ya van a construir el tercer templo. Ya va a empezar la gran tribulación. Ya va a ser el rapto. Y empiezan a dar argumentos y versículos y hasta fechas de que pues, ahora sí se están cumpliendo las profecías. Eso, hermanos, es incorrecto. No se deje arrastrar por, ¿qué diríamos?, exaltaciones apocalípticas. Eso ha sucedido a lo largo de toda la historia de la iglesia. En la Edad Media hubo momentos en que, por ejemplo, alrededor del año 1000 se decía, ya se acabó el milenio, entonces ya viene Cristo. Y hubo grupos que se fueron a las montañas a esperar el retorno de Cristo. Ahí están esperando. No, seguro se regresaron a su casa, pero me refiero a esta suposición, a este ánimo exaltado que nos convence de que ahora sí ya se va a acabar el mundo. Hemos hablado varias veces de esto. Les contaba el testimonio de unos grupos que hasta se fueron a vivir a unas granjas en Guatemala y en Canadá para no tener que sufrir la gran tribulación que según ellos ya estaba en la idea de que la tribulación va a durar 7 años. Entonces, realmente lo que está sucediendo ¿es un cumplimiento de las profecías? La respuesta es no. Aunque me ve así como que, pues a mí me gusta más eso de que un predicador de cuyo nombre no quiero acordarme, siempre dice que ahora sí ya se está cumpliendo la profecía. Porque a veces tomamos la Biblia como el periódico de mañana, ¿no? Pues las noticias que van a salir mañana, mira, están en este versículo. Aquí dice. Y le buscamos versículos para cada noticia. Y no va a faltar. No, es que mira, esto que acaba de pasar está en Ezequiel. Y está en Isaías. No les haga caso, hermanos. Pablo escribía en la segunda carta a los tesalonicenses
Nadie se inquiete ni por carta ni por palabra como si fuera nuestra en cuanto a que el día del Señor esté cerca. No les crea. Porque la Biblia no es una especie de predicción puntual y con fechas y con un mapa de lo que va a pasar. Lo que la Biblia nos revela acerca del futuro es para darnos esperanza en la angustia y en la prueba, para que a través de la esperanza y de la fe tengamos la certeza de que al final el reino de Dios se va a establecer, aunque ahora nos persigan y aunque ahora todas las cosas estén mal. Pero ninguna porción de la Biblia es para que pongamos fechas o para que digamos, es que si está pasando esto es porque ya llegó el momento. Más bien recordemos que decía Jesús que Él va a venir a la hora que no pensamos. Entonces, si usted piensa que ya, pues entonces no. Va a venir a la hora que no pensamos. Por otro lado, pues muchos predicadores también están hablando a favor de Israel y pidiendo oración por Israel. Es que vamos a orar por Israel para que Israel gane la guerra. Y cuando la noticia es que los aviones israelíes bombardearon, bien, Dios los respalda, ¿no? Y cuando al revés, algunos de los misiles iraníes caen en territorio judío, no, bueno, esos malvados terroristas. Entonces tenemos una doble medida. Porque pensamos que Israel es el pueblo elegido de Dios. Pero primero analicemos por qué esta guerra, o esta fase de la guerra. Primeramente de Israel contra Irán. ¿Quién es Irán? Incluso quién es Irán en la Biblia. En la Biblia es Persia. Ahora, hay datos interesantes respecto a los persas en la Biblia. Primero fueron ellos los que derrotaron al imperio babilónico. Los profetas decían que Israel fue castigado por su idolatría con la deportación a Babilonia, pero que a su vez Babilonia sería castigada. Y los persas castigaron a los babilonios. Muy parecido a una guerra que hubo en los 80 entre Irak e Irán, ¿no? Entonces, ahí está Persia cumpliendo la profecía de la escritura en la pared, ¿se acuerdan? Cuando Belsasar está ahí en la cena y aparece las letras, ¿verdad? Tu reino ha sido juzgado y encontrado falto. Y esa noche los persas y los medos toman la ciudad de Babilonia. Bajo el gobierno de los persas, Israel fue beneficiado, porque Ciro, el rey de Persia, promulgó un edicto que le permitió a los judíos volver a su tierra, a tal grado que una interpolación tardía en el libro de Isaías llama a Ciro el ungido de Jehová. Es decir, a un rey pagano, gentil, de un imperio, de un dominio, le llama el profeta o los profetas el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque gracias a él, no solo los judíos, sino muchos pueblos, tuvieron la oportunidad de restaurar un autogobierno, sus cultos y sus templos, porque Ciro entendió que era la mejor manera de gobernar. Y los judíos lo interpretaron como una acción de parte de Dios. Bajo el gobierno de los persas gobernó supuestamente el profeta Daniel, ¿no? Como uno de los más cercanos asesores entre los sátrapas de las provincias persas. No es mala palabra sátrapa, ¿eh? Bajo el imperio persa gobernó la reina Esther, que se casó con el emperador persa, Artajerjes o Asuero, ¿no? Y tuvo la oportunidad de salvar a su pueblo. Entonces, esos son los persas. Cuando Jesús era un niño, vinieron unos magos de Persia para adorarle. Y de los persas, los judíos tomaron los conceptos apocalípticos y de la angeliología. Así como que ponerles un tache a los persas como hijos del diablo, no. ¿Verdad?
hay que pensar cuántas cosas han sucedido con ellos. Todavía, pues debe haber sido también por ahí de los 80, cuando el presidente de Irán, Reza Pahlavi, era amigo de los judíos. Había buenos tratados diplomáticos y económicos. Luego cayó el régimen de Pahlavi, que por cierto se vino a vivir a México, y subió un régimen integrista, el del Ayatollah Khomeini. ¿Qué es un régimen integrista? Es un gobierno en el que la religión única, hegemónica, está con el control político, económico, jurídico de una nación. De tal manera que no hay libertad religiosa, como no la hay en este momento en muchos de los países musulmanes. No hay libertad de las conductas que uno quisiera, porque las leyes que se imponen son básicamente leyes religiosas, en la búsqueda de una especie de teocracia, es decir, de un gobierno de Dios o de las leyes que se suponen emanadas de Dios. No es el único caso de los países musulmanes. Israel intentó ser una teocracia, ¿no? A ver, los que vivan aquí en Israel y no guarden el sábado van a ser apedreados. Está en los relatos bíblicos. Cualquiera que blasfeme el nombre de Dios va a ser apedreado. Entonces, eso pretendía ser una teocracia. Las teologías católica, anglicana, luterana, calvinista también buscan ser teocracias. No siempre lo logran, pero hubo un tiempo, lo que se llamó la cristiandad en la Edad Media, en que todo el Sacro Imperio Romano-Germánico representaba la cristiandad. Y por eso la influencia del Papa y de los obispos, que era fundamentalmente política. La Ginebra de Calvino, terrorífica, ¿no? Es la nueva Roma, le llamaba Casiodoro de Reina. Son ejemplos de teocracias. No culpemos solamente a los musulmanes. Nosotros consideramos que no debe mezclarse la doctrina espiritual, el evangelio, con el Estado. No somos una iglesia que proponga que un día como iglesia debemos dominar la economía y la educación y la política y todos los otros aspectos de la sociedad. Esa teología existe hoy, tanto en el mundo neopentecostal, con la idea de los 7 montes, como en la doctrina ultracalvinista de la soberanía de las 14 esferas. Se trata de que la iglesia establezca el reino de Dios en todas las cosas. ¿Eso a qué nos llevaría? Por ejemplo, imaginemos a México gobernado por los apóstoles neopentecostales o por los ultracalvinistas. A lo mejor a algunos les gustaría, pero en realidad tendríamos mucha persecución y muchos problemas y mucha imposición de algo que debe ser moral, de algo que debe ser espiritual, voluntario, espontáneo y no impuesto. Entonces el problema con la actual República Islámica de Irán es eso, ¿no? Que tiene un gobierno integrista. Eso no significa que Israel esté bien. Aquí tenemos que superar las películas gringas. En las películas gringas hay un bueno, el gringo, y los malos, ¿no? Los cubanos, los angoleños, los árabes, los coreanos, ¿no? Siempre hay un malo, los vietnamitas, ¿sí? Eso se llama en un sentido maniqueísmo, porque Manes, que fue maestro de Agustín, decía que el mundo estaba dividido en una lucha entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos. Pero en la Biblia, donde se dice que todos somos pecadores, ¿quiénes son los buenos? Sería antibíblico decir que tal o cual pueblo o tal persona o tal grupo o tal religión son los buenos, porque todos somos pecadores, ¿no?
Y también sería equivocado decir que tal o cual son los malos, porque ni podemos generalizar, ni la gente es solamente mala. Usted y yo somos malos, pero ¿solamente somos malos? ¿Todo lo que hacemos es malo? ¿Alguien de repente hace cosas buenas? Sí, aunque algunos radicales nos calificarían de orgullosos porque decimos que hay bondad en nosotros. No estamos hablando de una bondad capaz de merecer la vida eterna. Pero Dios nos hizo libres y en nosotros hay una conciencia moral a la que a veces fallamos y a veces por el contrario, ¿no? La presencia de Dios, las bendiciones de Dios, el amor que existe aún entre los no creyentes. Porque las mamás no creyentes también aman a sus hijos, ¿no? Los papás no creyentes aman a sus hijos. Entonces no podemos decir que el hombre está totalmente malo, incapaz de nada bueno, porque eso no es cierto. Estamos viendo muchas cosas buenas en los seres humanos y muchas cosas malas. Yo sé que estoy tocando puntos clave donde tal vez le salga un signo de interrogación, que no todas nuestras bondades son como trapos de inmundicia. Momento, eso se lo está diciendo Isaías al pueblo judío, que pretende suponer que con sus holocaustos y ceremonias agrada a Dios. Ese pasaje no es una teología antropológica, es una denuncia profética contra una manera de ser de los judíos de ese tiempo. No malinterpretemos, ¿no? La verdad es que, piense por ejemplo en Cornelio, el primer gentil, ¿se acuerda? Antes de que se convirtiera, Cornelio se le aparece un ángel. Eso ya lo vimos, Hechos 10. Y el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Y Dios quiere que escuches el evangelio. Entonces el ángel no viene y dice, Cornelio, ¿eres una persona totalmente depravada? ¿Puras trapos de inmundicia son tus obras? ¿Eso le dice al ángel? No, le dice, Dios se ha agradado de lo que haces. Claro que eso no te salva, necesitas escuchar el evangelio. Y lo manda a la casa de Pedro para escuchar el evangelio, ¿no? No estamos diciendo de una salvación por obras, no sé si eso queda claro. Pero tampoco estamos aceptando que el no creyente es pura maldad, que incluso el creyente es pura maldad. No. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los judíos son los buenos? No. Los de derecha y los pro-sionistas nos dirán que sí. Los árabes y los iraníes son los buenos. Los izquierdosos nos dirían que sí. ¿Verdad? Los izquierdosos con sus tremendas contradicciones, con sus banderas palestinas y al mismo tiempo relativistas y homosexuales, supieran que si eso hicieran allá, les dan cuello, ¿no? No sé qué están defendiendo, creo que ni ellos lo saben. No hay buenos y malos. Hay buenos malos y buenos malos, con muchísimos factores económicos, políticos, geográficos, que desatan la lucha. Por supuesto, hay implicaciones religiosas, porque las religiones, cualquiera, puede ser usada como un pretexto para justificar los otros intereses, los económicos, los políticos, ¿no? Puntualmente, lo que sucede es que Irán es un país que está desarrollando armas atómicas. Y durante X tiempo, Estados Unidos estuvo negociando para que Irán dejara sus esfuerzos por producir las armas atómicas. Como no llegaron a ningún arreglo, Israel decidió bombardear a algunas instalaciones y, por supuesto, matar a algunos científicos y algunos militares importantes en el proyecto de armas nucleares. No solo a Israel le interesa que Irán no tenga armas nucleares. Desde el ascenso del Ayatollah Khomeini, una
meta expresada claramente fue que había que acabar, que había que arrasar a Israel. Entonces a Israel no le conviene que tenga armas nucleares, ¿no? Pero tampoco le conviene a Francia, a Alemania o a China, porque el mismo trabajo le cuesta a Irán mandar una bomba a Israel que mandarla a China o a Francia. Entonces, en realidad aquí hay una oposición mucho más amplia de los países en lo que Irán está haciendo. Bueno, Israel bombardeó con el propósito de limitar o impedir que llegara a su culminación ese proyecto con la aprobación tácita de los Estados Unidos. Pero el día de ayer ya Estados Unidos entró a la guerra abiertamente, ¿no? Como comencé diciendo, bombardeando algunos espacios. Hay que decir también que Irán, que ha sido un país muy próspero, ha financiado a los grupos guerrilleros antijudíos, especialmente a Hezbollah y después a Hamas. Y ese es otro asunto complicado, ¿no? Porque no podemos juzgar a los palestinos en bloque. Es como cuando si decimos todos los mexicanos son flojos, ¿usted estaría de acuerdo? Que todos somos flojos, ¿verdad que no? Algunos somos, otros no. No podemos generalizar y decir todos los palestinos son malos. Yo oía a un predicador que decía, el palestino quiere decir fiero y mientras no acabemos con los palestinos no va a haber paz en la tierra. Lo estaba diciendo desde el púlpito. Imagínense. Los palestinos y otros pueblos árabes, aunque en Palestina vivía más gente que puros árabes, vivían incluso judíos, y no todos los árabes que vivían allí eran musulmanes, muchos eran cristianos, ¿no? Pero bueno, toda esa diversidad como que se borra y vemos nada más a un grupo. Entonces, los palestinos, tristemente, fueron gobernados por un grupo terrorista. Pero los gobiernos de nuestros pueblos no significan que nosotros como pueblo estemos de acuerdo. No es que el actual gobierno que tiene Israel sea aprobado por todos los judíos. Muchísimos están en contra de ese gobierno y de sus tendencias políticas. Muchísimos judíos, me refiero. Igualmente, muchos palestinos estaban en contra. Pero pues ese grupo terrorista se les impuso como un gobierno. Y lo mismo el Líbano, que era un país neutral, pues llegaron a vivir los terroristas, se instauraron allí y echaron a perder el país porque además pues vinieron los ataques contra los grupos terroristas en Líbano, que no tenía nada que ver. Entonces todo es muy complicado, pero pensemos que los pueblos árabes y los judíos son hermanos, ¿no? Esto nos tiene que ayudar a no ver que estos son los buenos, los elegidos de Dios, y estos son los malos. Los dos son hermanos. Usted sabe perfectamente que Abraham tuvo, entre los hijos que tuvo, dos que fueron importantes o más conocidos, mejor dicho. ¿Quién fue? Ismael, el primogénito, curiosamente es el primogénito, e Isaac, que es el hijo de Sara. Cuando Abraham, escuchando la voz de Sara, expulsa a Ismael y a su madre Agar, se les aparece el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Es decir, al padre de los árabes se le apareció el Hijo de Dios, el mensajero de Jehová, el ángel de Jehová. Y si leemos lo que le dice, pues es una bendición, como padre de muchas naciones. Muy parecida a la bendición que le da a Isaac. Entonces son dos hijos bendecidos por Dios, ¿no? Son hermanos. Se están peleando, se están matando los hermanos. Repito, con algunas justificaciones de interpretaciones equivocadas
de las teologías respectivas, ¿no? No es que toda la teología musulmana apruebe, por ejemplo, el terrorismo. Ni es que toda teología judía o toda teología cristiana apruebe este tipo de guerra. ¿Cometió el Estado de Israel muchas injusticias con los palestinos? La respuesta es sí. Desde que empezaron a crear asentamientos, especialmente a partir del siglo XX, expulsaron a mucha gente de sus casas, de sus tierras, y pues los maltratan, así como los norteamericanos maltratan mexicanos, los israelitas maltratan palestinos, ¿no? Entonces, ¿Israel comete injusticias? Sí. ¿Grupos palestinos cometen injusticias a través de los actos terroristas? Sí, ¿no? ¿Los integristas iraníes cometen injusticias? ¿Quieren lograr como meta una gran injusticia? Sí. Pero primeramente nosotros tenemos que ver esta guerra. Es que estoy viendo que no tenemos transmisión. Algo pasó con la red, ¿no? No sé si estamos grabando con la cámara. Espero que... Pero si tenemos memoria, estemos grabando con la cámara. Bueno, entonces... Voy a decir, ¿por cómo tenemos que ver esta guerra como cualquier otra guerra? Como cualquier otra guerra. ¿Eso qué quiere decir? No es la guerra del pueblo de Dios contra un pueblo que no es de Dios. No es la guerra de unos buenos contra unos malos. Es una guerra como cualquier guerra. Entre dos países como cualquier país. Ahora, a ver si abundamos más en ello. Por lo pronto lo que les podría decir es que... Ahora vamos a esperar. ¿Qué pasó, Sam? ¿No puede activar su micrófono para grabar? Sí, bueno, el audio no se perdió. Pero no necesita... No, el audio está conectado. Bueno, les voy a decir algo para que los que estaban dormidos se despierten. Israel no es el pueblo de Dios. Israel no es el pueblo de Dios. Vamos a ver varias razones por qué. Israel fue elegido en un momento de la historia, sí. ¿Fue elegido para qué? Lo dice el profeta Isaías, para hacer luz en las tinieblas. Esa tarea Israel no la cumplió nunca con pertinencia, con plenitud, porque siempre los profetas estuvieron reprendiendo a los israelitas por su idolatría. ¿En qué momento Israel fue realmente aquel pueblo que le mostró a todos los otros pueblos con su vida como pueblo diferente? ¿En qué momento le mostró a todos los otros pueblos que había un Dios único y creador? No lo hubo, no lo hubo. La influencia religiosa de Israel vino mucho tiempo después, más o menos después del exilio y especialmente a través del cristianismo. Pero es que cuando Jesucristo vino, aquella tarea que tenía Israel de ser el depositario de la ley, del culto, de las promesas, del nombre divino, esa tarea llegó a su cumplimiento. Ahí terminó. Allí esa tarea caducó, porque ahora en Jesucristo había llegado la plenitud, como decía el Evangelio de Juan. En él habitó la plenitud de la gracia, de la verdad, de la luz. Cuando Jesús inició su tarea de predicar, escogió 12 apóstoles. Todos esos 12 apóstoles eran judíos de la zona de Galilea. Es decir, todos eran de una sola tribu, la de Judá, la que había sobrevivido. ¿Pero por qué escogió 12?
Porque el 12 era el símbolo de las tribus que integraban al pueblo de Israel. Entre esa elección y muchas cosas que hizo Jesús durante su ministerio, mostró que era el comienzo de un nuevo Israel. El hecho de que Juan bautizara en el mismo lugar donde ellos habían pasado el Jordán hacía varios siglos. El hecho de que Jesús proclamara una nueva ley en la montaña, que llamamos el Sermón de la Montaña. El hecho de que en el monte de la Transfiguración se mostrara en la visión que la ley y los profetas señalaban y se cumplían en Cristo. Y luego con su muerte y resurrección, y con el mandato de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, en todas las naciones, noten que ya no es una salvación ofrecida a un pueblo. Es una salvación universal. Cuando dice el Evangelio, ¿no? Id y predicad a toda criatura judía. A toda criatura. Hagan discípulos entre todas las naciones, pero solo entre los judíos que viven allí. La salvación es universal. Esta es una intuición que los sabios judíos ya habían alcanzado, al menos algunos de ellos, como quienes redactaron el libro de Jonás. En el libro de Jonás, Dios ama a los... ¿Y dónde estaba Nínive? Persia. El libro de Jonás es muy interesante, porque Nínive sería el culpable de la destrucción de 10 tribus judías, bueno, israelitas, de 10 tribus israelitas, ¿no? ¿Cómo es que Dios quiere salvar a la ciudad que va a provocar esa calamidad con su pueblo? Por eso Jonás, acuérdense, Jonás no quiere ir a predicar a Nínive, porque son los del Ayatollah. Dice, si yo voy y se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y si los perdona, no los destruye. Y si no los destruye, ellos nos destruyen a nosotros. O sea, este problema ya estaba presente ahí. Y sin embargo, Jonás tiene que aprender que Dios amaba a los ninivitas tanto como a los israelitas. Y que los salvó. O que incluso, al menos en la parábola de Jonás, los ninivitas se arrepienten de una manera en que los judíos nunca se arrepintieron. Cuando todo el pueblo oró y ayunó y se arrepintió por 3 días y cambió su historia. ¿Verdad que no? Entonces, el libro de Jonás es una de las primeras obras que anuncia una salvación universal y precisamente referida a Persia. Entonces, en conclusión, decíamos, Israel no es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo había escogido para desechar a los otros, sino para bendecirnos a todos. Por eso se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa tarea para bendecir a los demás, que no se cumplió a cabalidad, llegó a su final con la aparición del Mesías. A través del Mesías y del Israel espiritual que el Mesías constituye, se está trabajando en el cumplimiento de esa tarea, de llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra para que la gente sepa quién es Dios, quién es Cristo, cuál es su salvación. No sé si eso lo tenemos claro. Alguien dirá, no, es que eso es una teología de la suplantación, ¿no? Así muchos que no están de acuerdo acusan, es que eso es una teología de la suplantación. ¿Tú crees que Dios suplantó a Israel con la iglesia? No es una teología de la suplantación, es una teología de la plenitud. Israel tenía una tarea, pero no todo Israel era un verdadero israelita. Eso lo dice Pablo con mucha claridad. No todo el que es hijo de Abraham es israelita, sino el que es hijo de la promesa, en Gálatas. Porque Abraham tuvo muchos hijos, pero solamente uno fue de la promesa, Isaac. Aquel que nació de una manera más allá de lo natural, diríamos milagrosa. Isaac nació de manera milagrosa. Nació de 2 viejitos, ¿no?
el que nació de una manera milagrosa porque Dios había hecho una promesa, ese es el hijo de la promesa. Entonces, para ser hijo de Abraham, hay que haber nacido de una manera milagrosa, a través de la fe. Eso lo está diciendo Pablo en Romanos 4. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los hijos de la fe. El que nació en la raza judía, no por eso es un hijo de Abraham. Jesús fue más claro y más duro todavía en eso, cuando le dijo a escribas y fariseos, orgullosos de su origen, de su ascendencia judía, les dijo, ¿ustedes creen que por ser hijos de Abraham tienen la vida eterna? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. O sea, ellos se enojaron mucho. ¿Cómo se atreve Jesús a decirles a los judíos que son hijos del diablo? No estoy siendo antisemita, no me vea con esos ojos. Antisemita es el que odia, rechaza a todos los judíos, ¿no? No estamos hablando de eso, sino de que los judíos que no comprendieron la promesa, rechazaron la promesa y confiaron en su propia justicia, y como consecuencia vivieron el legalismo y la hipocresía, estaban siendo discípulos de las maneras de ser del diablo. Ser hijos del diablo significa ser un seguidor de la manera de ser del diablo. No es que la mamá de ellos se acostó con el diablo. Tengo que aclarar eso porque muchos dicen que Caín era hijo de la serpiente con Eva. De veras que muchos lo predican así. Entonces, mejor aclaramos, ¿no? Hijos del diablo quiere decir discípulos del diablo. Se precian de ser hijos de Abraham, pero son discípulos del diablo. Porque el verdadero hijo de Abraham es el remanente. Los profetas constantemente utilizaron el concepto de remanente. No son todos, son estos poquitos que son verdaderamente creyentes, que son verdaderamente fieles. Es el mismo caso en la iglesia. No es que todas las personas que se reúnen en las iglesias, todos son cristianos. Muchos ni han nacido de nuevo. Y muchos que han nacido de nuevo son carnales, ¿no? ¿Cuántos son los que sí han nacido de nuevo y andan en el Espíritu? Poquitos. El remanente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué digo que no es una suplantación sino una plenitud? Porque si tenemos claro que no todo judío era un judío en el sentido espiritual de la palabra. Y dice la carta a los Efesios que Jesucristo en la cruz derribó la pared que separaba a los dos pueblos y de los dos pueblos hizo uno. Y por eso Pablo dirá que en Cristo no hay judío ni gentil. Entonces seguir predicando que sigue habiendo dos pueblos es estar negando lo que Cristo hizo en la cruz. Es estar negando la importancia de la fe y de en qué consiste la verdadera filiación abrámica. Es decir, en qué consiste realmente ser un hijo de Abraham. Es ignorar todo eso. Es ignorar que en el Apocalipsis hay visiones como los 144,000 sellados y la ciudad de oro, en donde están incluidos judíos y gentiles por igual. 144,000 porque 144 es el producto de 12 por 12. 12 apóstoles, 12 patriarcas. La ciudad tiene 12 puertas y 12 fundamentos. 12 apóstoles y 12 patriarcas, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios es uno solo. Ahora, la humanidad no se divide en los judíos y los gentiles. Ahora la humanidad se divide en los creyentes y los no creyentes. Dentro de los no creyentes hay judíos y gentiles. Y por no ser creyentes, permanecen en la condenación, ¿no? El judío que no cree permanece en la condenación. ¿Hay judíos explotadores de sus trabajadores? Sí. O sea, aquí nomás en la Merced, ¿no? ¿Hay marcha homosexual en Tel Aviv? Cada año, ¿no? Entonces, el judío, por ser judío, ya se va a salvar. Porque Freud era judío, se va a salvar a pesar de toda su doctrina demoníaca. ¿Me explico? Puede andar alguien como los que discutían con Jesús, a lo mejor con toda su ropa ortodoxa y sus pellets y su kipá, y Jesús les dice, ¿ustedes son discípulos?
del diablo. No está condenando al judaísmo, no está condenando a todos los judíos. Lo que está condenando es que confiemos en la justicia propia y que no tengamos la fe en que solamente lo que Dios hace nos puede salvar y nos puede perdonar. Pero cuando un judío reconoce a Jesús como su Mesías, es un judío más pleno, es un judío completo. Cuando el gentil cree en Jesús, que es la descendencia de Abraham, él también es de la familia de Abraham. Y entonces estamos hablando de una plenitud, de cuando esa salvación es universal. Pero el gran error para muchas iglesias e interpretaciones escatológicas es que Israel sigue siendo el consentido de Dios, ¿no? Seguido nos llegan peticiones aquí en las redes de oremos por Israel. Y alguna vez les decía, ¿y por qué no ponen oremos por Oaxaca? ¿No? ¿Por qué no más por Israel? ¿Por qué no hay la misma difusión para orar por Chiapas? ¿No? Pues porque somos morenitos, en cambio los judíos. Y entonces al pensar que Dios tiene un pueblo todavía diferente a la iglesia, caemos en unos absurdos, ¿no? La iglesia es la esposa de Cristo, ¿sí o no? Pero tiene un amante a la que quiere más. ¿No tiene otro pueblo más consentido que nosotros los morenitos? O sea, sí se fija que decir que Israel es el pueblo elegido todavía y es más amado por Dios que la iglesia. Es decir, que Cristo tiene un amante. Así de absurdo, ¿no? Pero, ¿entonces tenemos que orar por los judíos? Sí, pero también tenemos que orar por los árabes, ¿no? Y también tenemos que orar por los persas, ¿o no? Y tenemos que orar por los indígenas, ¿sí o no? Por todos. ¿Por quién murió Cristo? Por todos. Otra razón por la que Dios no puede tener unos preferidos es que Cristo murió por todos. Cristo no murió por algunos. Hay que aclarar eso con todas sus letras. Cristo no murió por los elegidos, murió por todos. El que no se va a salvar precisamente porque despreció una salvación tan grande. Si Cristo hubiera muerto solo por los elegidos, entonces el condenado está condenado ¿por qué? No estamos condenados por nuestros pecados. ¿Nuestros pecados son dignos de condenación? Sí. Pero curiosamente no estamos condenados por nuestros pecados, sino porque no quisimos el perdón. O sea, tu pecado era tan grave que merecías la condenación, pero Dios te perdonó. Pues yo no quiero ser perdonado. Entonces te quedas en la condenación. Ahora mereces la condenación porque has despreciado una salvación tan grande. Entonces Cristo murió por todos. Y como no se puede morir poquito por unos y más por otros, ¿o sí? Por los árabes me muero poquito, diría Cristo. No más poquito. ¿Verdad que no? La muerte es la muerte. Entonces, si Cristo murió por todos, ¿a quién quiere más? A nadie quiere más, ¿no? A todos nos quiere igual. ¿A quién quiere menos? ¿A esos árabes conflictivos? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por quién tenemos que orar? ¿A quién le tenemos que predicar? Y entonces nosotros no nos podemos quedar en el plano de la política, de a quién le vamos, quién tiene más razón. Tenemos que trascender. Empecé diciendo que Pablo, en su defensa, no se atoró en hablar de la política romana o de la importancia de su propio pueblo judío. ¿Verdad que no? Tengamos cuidado entonces con la postura política sionista, que tristemente es la que tiene la mayoría de nuestros hermanos evangélicos. Para la mayoría de los hermanos evangélicos, Israel es el preferido, estamos orando por él, queremos que gane,
Cada vez que eche una bomba, hay que aplaudir, ¿sí? Hay que ir a apoyar allá a la embajada, hay que orar por ellos y pedir a todos que oren por ellos. No tomamos esa postura, ni tampoco la postura izquierdosa, vivan los palestinos, mueran los judíos. Las dos posturas son infantiles porque son maniqueas. Toda postura maniquea es absolutamente infundada, ingenua. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué la iglesia ha sufrido tanto engaño por parte de los judaizantes? ¿Por qué hay tantos evangélicos? ¿A qué le estoy llamando judaizantes? Recuerde a los evangélicos que ahora ya no se sienten evangélicos. Ahora se sienten judíos. Ya no se reúnen en domingo, sino en sábado. Los hombres ya usan su kipá y muchos de ellos ya se circuncidaron. Ya nadie come puerquito ni camarones, ¿verdad? Y bueno, ojalá que ya no habláramos español, sino puro hebreo, dirían ellos, ¿no? Y ahí andan aprendiendo sus palabritas de hebreo que hacen un champurrado con el español, terrorífico, ¿no? Y que ya tienen sus propias Biblias. ¿Cómo es que la iglesia fue tan susceptible, tan vulnerable a la predicación de los judaizantes? Porque ya tenía el falso concepto de que Israel era el pueblo preferido. Si tú tienes esa convicción de que Israel es el pueblo consentido, el más amado de Dios, y tú sabes que no eres judío, pero llega alguien y te convence que si eres judío, dices, no, pero luego, yo quiero pasar con los consentidos, ¿no? ¿Tiene Dios consentidos? No. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Sé que a veces puedo ser reiterativo y los que se acuerdan de las predicaciones dirán, eso ya lo dijo, pero la mayoría no se acuerda. Entonces, perdonen que lo repita. ¿Cómo va a terminar esta guerra? Yo veo difícil que se convierta en una tercera guerra mundial. Tiene que ser una guerra bastante acotada, que no tiene ningún sentido profético preciso y donde no estamos a favor de ningún bando. Que en todo caso, si queremos analizar, como cualquier otra guerra, como cualquier otro par de países que estén en guerra. ¿Por qué? El Estado de Israel tampoco es el pueblo de la Biblia. Primero, porque no todos los judíos viven allá. Segundo, porque no todos los judíos están de acuerdo con el sionismo y otros mucho menos con el gobierno ultranacionalista que tienen en este momento. Y pues el concepto de la teocracia, como se manejó en la Biblia, no es equivalente al haber creado un Estado de Israel con el apoyo de los conceptos modernos de democracia y de Estado moderno. No tiene nada que ver con los relatos bíblicos. Entonces, es equivocado pensar que ese pedacito de tierra o con ese gobierno, ese es el pueblo de Israel de la Biblia. El pueblo de Israel de la Biblia es diferente, es mucho más amplio y tiene otros sentidos teológicos, ¿no? Bueno, vamos a dejar eso allí y a regresar a nuestro pasaje. Como introducción ya, ahora vamos a empezar la predicación. Estaba Pablo diciendo, ¿no? La resurrección de los muertos es la razón por la que soy juzgado hoy aquí, ante vosotros. Y el título que le puse hoy a la plática es La resurrección es un escándalo y provoca terror. Porque vamos a leer algunos versículos más para ver por qué la resurrección es un escándalo. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Félix sabía del problema de unos judíos como los fariseos y saduceos contra otro grupo de judíos llamados los nazarenos o los del camino. Todos son judíos. Pero como él es procurador en Judea, él conoce perfectamente cuáles han sido los conflictos y las discusiones. Sin embargo, quiere esperar que venga el tribuno que
guardó a Pablo allá en la fortaleza Antonia, ¿no? Para saber qué más es lo que dice. Porque se acuerdan que Félix está en Cesarea y el problema, el escándalo fue en Jerusalén, ¿no? Tiene que esperar que venga Lisias. 23. Mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es decir, es una especie de prisión no tan rígida, parecida a una prisión domiciliaria. A veces se acostumbraba, dice Tácito, el historiador, que un soldado estuviese encadenado al preso, el soldado en la mano izquierda y el preso en la mano derecha, cuando iban por la calle. Pero cuando estaban dentro de la prisión, el preso estaba prácticamente libre. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la que mencioné hace rato, que era judía, pero era una judía, como dijimos hace rato, que era como su hermano, Agripa II, una especie de Herodías, ¿no? Judía no espiritual, como la mayoría de los judíos hoy. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Era una mujer quizá culta, que le gustaba estar a la moda en todo, y dijo, pues quiero oír a un predicador nuevo, judío, a ver qué dice, en qué consiste la revolución que está armando, a ver qué filosofía me puede enseñar. Pero resulta que al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Verá que nuestro título es que la resurrección provoca terror. Félix se espantó y seguro Drusila, pues también se espantó. ¿Por qué se espantaron? Porque ellos eran gobernantes muy injustos. Más adelante dice que Félix estaba esperando que Pablo le diera dinero, ¿no? Verso 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Creo que era mexicano este Félix, de los jueces aquí. Era una persona corrupta, era una persona injusta. Ya les había comentado que más adelante unos judíos fueron a hablar con el César para que lo depusiera. Y su mujer, como les dije, era una persona que vivía en la inmoralidad. Si tú vives para el deleite del cuerpo, el placer, la ganancia, la corrupción, la injusticia, y te predican el evangelio como debe de ser, está implicando qué cosas, miren, justicia, dominio propio, juicio venidero. O sea que Pablo no le dijo, acepta a Cristo y Dios te va a hacer rico. Acepta a Cristo y se te van a acabar todos tus problemas. Acepta a Cristo y vas a ser sano. ¿Te dijo eso? Pablo fue muy claro. El evangelio no es política, pero tiene una dimensión política. El evangelio es primero una noticia trascendente, eterna, y tiene una dimensión política. No caigamos en lo que caen, por ejemplo, los teólogos de la liberación, volver el evangelio un asunto político. Es un asunto eterno y espiritual, pero tiene sus consecuencias políticas. Porque le está diciendo al gobernante que Dios espera de él que sea justo, que se domine a sí mismo en cuanto a vicios y enojos y mentiras, porque Dios nos va a juzgar a todos. Y entonces, ¿se espanta o no se espanta? Por ahí metieron a la cárcel a un hermano de un presidente pasado. Y alguien me dijo, es que ya lo visitaron unos hermanos y ya es cristiano. Y yo pregunté, ¿y ya devolvió todo lo que se robó? Entonces no es cristiano, ¿no? También un presidente más reciente, con el que se empezaron a
establecer todos estos textos y teorías de perversión de la niñez mexicana. Alguien me dijo, no, eso no es posible porque él es cristiano. ¿Qué tipo de cristiano será? Justicia, dominio propio, juicio venidero. Tenemos que dar un evangelio claro. No es, por supuesto, no es que vamos a llegar con el pecador y a decirle, tú eres pecador. Porque lo primero que nos interesa no es que la persona reconozca su pecado y que se aparte de su pecado. A ver si me está poniendo atención. Lo primero que nos interesa no es que se aparte de su pecado. ¿Cómo? Lo primero que nos interesa es que conozca el amor de Cristo. No, ya algún legalista ya me va a apedrear, ¿no? A ver si vengo el otro domingo. Porque muchos dicen, no, es que lo primero es que te arrepientas. No, Pablo dice, el amor de Dios nos guía al arrepentimiento. Primero es el amor de Dios. ¿Qué sentido tiene que alguien venga y yo le diga, estás fumando y fumar es pecado y quién sabe qué, deja de fumar para que vengas a Cristo? ¿No? O viene el drogadicto y quiero que deje de ser drogadicto para que venga a Cristo. O viene el que ha pervertido sexualmente su vida y le digo que primero componga su vida para que Cristo lo pueda aceptar. Ese no es el evangelio. Ese es el fariseísmo. Yo tengo que decirle a todo pecador que es pecador como yo, que Cristo le ama, que Cristo le acepta. Y cuando él comprenda del amor de Dios y quiera acercarse al amor de Dios, entonces Cristo le va a transformar. Recuerden esas palabras de Pablo. ¿Ignoráis que el amor de Dios nos guía al arrepentimiento? ¿Qué es primero? El amor de Dios. La consecuencia, el arrepentimiento. Si invertimos, perdemos el evangelio. Primero arrepiéntete para que Dios te ame. Ese no es el evangelio. Porque está condicionando al amor de Dios a algo que yo haga y eso que yo hago no lo voy a alcanzar nunca. ¿No? ¿De qué me sirve a mí que alguien no fume si de todas maneras se va a ir al infierno? Primero tiene que conocer a Cristo. Eso no quiere decir que el pecado no sea pecado. Porque las llamadas iglesias incluyentes, lo que le dicen al pecador es, tu pecado no es pecado. Cuidado, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el pecador es pecador y que el pecado es pecado, pero que lo primero que tiene que hacer es comprender, sentir el amor de Dios. Y una vez que lo sienta, es Dios quien le va a mostrar su pecado. Y le va a dar esa angustia y esa necesidad de apartarse de su pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que ayudarle para que comprenda cómo puede hacerlo. Y donde no podemos dejar de ser claros en que hay un juicio eterno. Voy a ir cerrando. La Edad Media no es todo lo malo que a veces hemos creído que era. Cuando le llaman el oscurantismo, como que le damos vuelta a la página y dice, no me interesa la Edad Media, oscurantismo, se acabó, no quiero saber nada. No, la Edad Media fue grandiosa, la Edad Media fue muy importante, muy rica. Ojalá y en muchos aspectos estuviéramos en la Edad Media. Uno de esos aspectos es que la gente vivía en el temor del juicio eterno. Muchísimas de las pinturas en los frescos de las iglesias son representaciones del día del juicio. Incluso en algunos grabadistas famosos de fines de la Edad Media. Todo es una representación del día del juicio. Porque la gente vivía consciente de que todo lo que hacemos tiene repercusiones eternas. Porque la resurrección es alegría y esperanza, pero es también lo que pusimos aquí. Escándalo y terror. Escándalo porque la mayoría no quiere creer, no puede aceptar que exista una resurrección. Pero ¿cómo va a ser posible que un muerto resucite? ¿Cómo va a ser posible que un día con este cuerpo volvamos a vivir? ¿No? Eso no se ha visto nunca, eso no es científicamente posible. Les contaba, ¿no?, de esa entrevista, precisamente en el mismo programa que vamos a estar el miércoles, de la teóloga que había estudiado en una famosa universidad española
Y al principio yo dije, pues vamos a estar de acuerdo. Es una teóloga cristiana, muy bien preparada. Vamos a hablar de la resurrección. ¿Qué problema? Y como dama, le preguntan primero, ¿qué es la resurrección? Y dice, no es que se levante un cadáver. Pues el que se cayó fui yo, ¿no? No se levantó el cadáver, pero yo sí me caí. Es difícil creer en la resurrección. Para los judíos era un escándalo, para los griegos una locura, ¿se acuerdan? Entonces la doctrina de resurrección es escándalo, pero es también terror. Porque Pablo dice que Dios va a resucitar a los justos y a los injustos. Y si van a resucitar estos dos tipos de personas, es porque algunos recibirán la vida eterna, todos aquellos que aceptaron el perdón. Y otros serán lanzados, dice Apocalipsis, al lago de fuego. Y si usted me pregunta exactamente qué es el lago de fuego, lo dejaremos para otra ocasión, porque si no, se va hasta las 5 de la tarde. Pero es claro que representa una condenación que nadie quisiera, ¿no? Más hemos predicado de la maravilla que es la resurrección para vida eterna, de ver a Cristo y disfrutar este mundo como debió haber sido, sin maldad, sin contaminación, sin muerte, sin enfermedades. Eso es maravilloso. Pero exactamente también con la misma firmeza se habla de la otra resurrección, de los que resucitan para condenación perpetua, de los que resucitan para presentarse ante el gran trono, donde el libro que registra todas las cosas que hicieron se va a abrir y se va a leer. Claro, estoy hablando de metáforas, ¿no? Pero lo que esas metáforas conllevan de verdad, de realidad, es que Dios, que es omnisciente y omnipresente, tiene ante sus ojos los pecados de todas las personas, todos sus pecados. Y que las personas que no aceptan ese perdón que Él está ofreciendo, van a tener que escuchar su sentencia como juez. Y la sentencia es una condenación eterna. Entonces, hablarle a un político, casi un rey, de que su injusticia y de seguir en la clase de vida que lleva y la clase de gobierno que ejerce, le hará resucitar para condenación, debe haber molestado mucho a Félix. Y por supuesto le espantó. Y si siguió platicando con Pablo, como lo dice el texto, es porque seguía esperanzado en que Pablo le diera dinero. Pero no es que quisiera oír el evangelio, ¿no? Ciertamente hablamos del amor de Dios al que no conoce, al que no cree. Pero a veces nos tocará también hablar con una persona muy rica o un gobernante cuya forma de vida es la injusticia. Y no podemos condescender como si fuéramos cómplices. Me ha tocado llevar dirigentes religiosos a la Secretaría de Gobernación para que reclamáramos por las persecuciones. ¿Saben qué hicieron en vez de reclamar? Se pusieron como los grandes amiguitos con los políticos. Cuando alguien convoca a un desayuno de pastores con el presidente, todo el mundo quiere ir. ¿A qué? ¿A denunciar su injusticia? ¿A reprenderlo? ¿A hablarle claramente de Cristo, del juicio final? No. Cuando un hermano con mucho dinero se acercara a una iglesia, el pastor lo primero que haría es ver si es una persona que está practicando la justicia, o me va a dar un chequezote que pues, mejor yo ya no le digo nada, ¿verdad? Que él lleve su empresa como quiera. No, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el hecho de que no politicemos el evangelio no significa que somos cómplices del poder y de la injusticia. Eso también sería politizar el evangelio. El evangelio debe ser puro, prístino, y mostrar la condenación a los de la derecha y a los de la izquierda, ¿no? Y mostrar el amor de Dios a todos.
no dejemos de compartir el Evangelio hablando siempre de la resurrección. Porque el tema de la resurrección implicará muchas cosas. ¿En qué momento salió el asunto del juicio final si no fuera porque vamos a resucitar para ser juzgados? ¿No? ¿En qué momento salió el asunto de la justicia y el dominio propio si no es porque tenemos que vivir en vistas de la resurrección? El Señor puede venir hoy y dentro de 100 años esta guerra no nos dice que ya viene mañana y que ya estamos a punto del Armagedón. Estaba oyendo a un predicador. Ahora sí ya es el Armagedón. No es el Armagedón. El Armagedón es un símbolo de otra cosa, ¿no? ¿Qué puede pasar mañana? Si cierran el Golfo de Hormuz, México va a caer en una depresión económica terrible. ¿Nos va a afectar la guerra? Por supuesto que sí, nos va a afectar la guerra. Y aunque esta guerra no fuese una tercera guerra mundial, ¿Cristo puede venir hoy o mañana? Sí. Y tal vez Cristo, aunque lo esperamos y deseamos que llegara hoy o mañana, se tarde otros 100 años, es también una posibilidad. Nosotros tenemos que vivir listos para las dos cosas. Entregados a Él y disfrutando cada día como si fuera el último. Si le dijeran, Cristo viene mañana, ¿qué haría usted hoy? A ver, Cristo viene mañana. ¿A qué se dedicaría hoy? Eso es lo que tiene que hacer todos los días. Y si le dijeran, Cristo viene dentro de 100 años, ¿qué planificaría? ¿Qué ahorraría? Pues también, exactamente igual, ¿no? Vivimos en esa esperanza y estamos listos. Para que Cristo venga, para que no haya tribulación, para que se haya tribulación, para que nos maten por Él, para que no nos maten por Él, estamos preparados para todo, ¿no? Dispuestos a todo. No oí un amén. No sé, no son pentecostales, creo. Bueno, muchas gracias.